El iPhone 13 va a ser uno de los dispositivos más vendidos del año 2024. En este vídeo te voy a explicar todas las cosas buenas que tiene, todas las cosas malas y si vale la pena o no comprarlo. Es un dispositivo que actualmente podemos encontrar a unos precios atractivos de segunda mano, incluso nuevo. Así que mucho ojo con este vídeo porque en este caso es un dispositivo que obviamente es bastante nuevo, pero también tiene algunas cosillas por las que podríais no elegirlo. Y antes de empezar, muy importante, si tienes este dispositivo y quieres compartir tu experiencia, no solo me va a servir a mí, sino también al resto de la gente, así que déjame un comentario con tu opinión porque de verdad que se valora mucho. Así que vamos a hablar de su diseño, de su batería, de su pantalla y el resto de cosas. Empezamos por el principio, empezamos por su diseño, ya que es un dispositivo que en este aspecto puede que sea algo subjetivo, pero tiene un diseño bastante bonito, es bastante tradicional, no viene a cambiar mucho respecto al 12, eso sí, se reduce un poquito el notch y por tanto estamos ante un diseño de los nuevos, es decir, de esos que son bastante cuadrados, aunque con las esquinas redondeadas, y eso sí es bastante ergonómico, pesa poquito y una calidad de construcción bastante premium con cristal y aluminio que yo creo que le va a gustar a mucha gente. Eso sí, ojo porque nos vamos a la pantalla, una pantalla que mejora respecto a la del 12, sobre todo en brillo. Es una pantalla OLED con una calidad innegable, tenemos negros puros, colores brillantes y el brillo sube de esos 625 nits a 800, algo que nos va a venir súper bien si vemos la pantalla en exterior. Vamos a verla con mucho más brillo y al fin y al cabo va a ayudar bastante. Eso sí, no tiene como la versión Pro la fluidez un poquito superior de 120 Hz, nos seguimos manteniendo en esos 60 Hz, pero aún así en esto tampoco creo que nos podemos quejar. Es una pantalla que es muy similar a la de, por ejemplo, el iPhone 14 y sigue manteniendo un estándar bastante alto. De momento, como veis, ninguna queja. Y vamos al rendimiento, porque aquí tenemos un chip A15 Bionic, un chip bastante potente de hace poquitos años, el mismo que el 14, aunque con un poquito menos de RAM. El iPhone 13 ofrece un rendimiento, la verdad, que excepcional. Estamos hablando de un dispositivo donde abren las aplicaciones muy rápido, la multitarea es fluida, si queremos editar algún vídeo no vamos a tener problema, y si vamos a querer jugar a juegos desde el más sencillito, como estáis viendo ahí, hasta juegos un poquito más potentes, los vamos a correr sin ningún problema. Es decir, se va a calentar un poquito el dispositivo, pero ya os digo que lag no vamos a tener de ningún tipo. Si nos vamos a las actualizaciones, aquí tendremos actualizaciones hasta dentro de 5 o 6 años, así que cuando este dispositivo se vaya a desactualizar, si lo compráis ahora, vosotros ya habréis cambiado a otro un poquito más nuevo. En este aspecto vamos a tener iOS 17, iOS 18, iOS 19, con probablemente las últimas novedades disponibles siempre que lo mantengáis actualizado, así que en este aspecto no se podría pedir mucho más. Lo comparamos con unos dispositivos un poquito mejores como el 14 o el 15, vamos a notar obviamente una pequeña diferencia, pero donde vamos a decidir si comprar o no este dispositivo va a ser en las siguientes cosas. Y una de ellas es la cámara. La cámara es una cámara muy buena, obviamente, una doble cámara con el ultra gran angular y con el gran angular de 12 megapíxeles. El rendimiento fotográfico es muy bueno, no os lo voy a negar. Si lo comparamos con el 14, con el 15, con el 12, vamos a ver pequeñas diferencias, pero los colores son precisos, la capacidad de capturar detalles en condiciones de poca luz es bastante positiva, tienen Deep Fusion, tienen Smart HDR y sobre todo en vídeos donde se produce una mejora en este dispositivo con el añadido del modo cine, es decir, vamos a poder utilizar el modo retrato pero en vídeo con ese efecto bokeh que a muchas personas les encanta. Pues esto, eso sí, no tendremos el modo acción, es decir, la estabilidad dentro del propio dispositivo, que solo los tienen los iPhone 14 en adelante, y otra cosa que no tenemos es el Photonic Engine, que sería como una evolución del Deep Fusion, es decir, tener mayor calidad en condiciones de baja luz. En cuanto a grabaciones de vídeo, 4K 60 FPS y funciones avanzadas como la grabación Dolby Vision HDR. Si pudiéramos pedirle algo a este dispositivo sería un telefoto que tiene el iPhone 15 o esas grabaciones de vídeo más estabilizadas. Aún así, una cámara bastante equilibrada y para todo el mundo.
de momento, como veis, no le sacamos ninguna pega, solo quedaría esta pega que sería la batería. Para mí, la batería obviamente es buena, de hecho lo he estado utilizando durante un día entero en mi vida real. Yo soy una persona que está todo el día absolutamente con el dispositivo móvil, escuchando música, viendo vídeos, sacando fotos, grabando vídeos, editando vídeos para subir en redes sociales y por tanto he llegado al final del día con el iPhone 13 0%, es decir, sobre las 7 de la tarde ya tenía un 1% y vamos obviamente a ponernos en mi situación, ya que soy una persona que no suelta el dispositivo móvil prácticamente, así que podemos esperar aproximadamente unas 7 horas de pantalla encendida, lo que nos daría al menos una vez de carga al día al principio con el 100% de salud de batería. Conforme vaya bajando esta salud de batería tenemos que ir revisando y bajando un poquito las horas de pantalla. Obviamente, si buscamos mejoras en batería tendríamos que irnos a dispositivos como el 14 Plus o incluso la versión Pro. Eso sí, os recomiendo la Pro Max. Y en cuanto a almacenamiento, este es el primer dispositivo que parte de 128 GB, por tanto ya no tendremos la dichosa y bastante odiada opción de 64 GB y 128 obviamente es suficiente. He hecho un vídeo exactamente sobre si 128 GB es suficiente y la conclusión obviamente es que sí. Os hago un pequeño spoiler, dependerá del número de aplicaciones, de si tenemos iCloud o no, pero aún así yo creo que es suficiente para todo el mundo. Tendremos que ir borrando si grabamos muchos vídeos, pero en general para una persona promedio podrías estar con 128 GB y no tendrías ningún problema en al menos un año. Entonces, ¿vale la pena el iPhone 13 en 2024 o no? Pues sí, obviamente para mí es el dispositivo calidad-precio mejor de este año. Es un dispositivo que es un poquito caro, obviamente estamos comprando un iPhone, un artículo premium. El único punto así que podríamos decir que es negativo sería la batería y algunas cosas que nos podrían faltar en la cámara, pero en términos generales y para el 90% de la gente el iPhone 13 sería la opción perfecta para comprar este año, ya que nos va a durar muchísimos años, las actualizaciones las va a tener durante diversos años y además tenemos un dispositivo muy equilibrado. Podría faltarle en pantalla igual la Dynamic Island, pero ya os digo que en general es un dispositivo que recomiendo a prácticamente todo el mundo. Así que chicos, las conclusiones son bastante claras, obviamente recomiendo este dispositivo y os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si os interesan comprarlo con el mejor precio. Así que, como siempre, muchísimas gracias, nos vemos en los comentarios que también quiero saber vuestra opinión y os dejo también más dispositivos por aquí como el iPhone 12, el iPhone 11 o otros dispositivos que a lo mejor te estás planteando comprar. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!